Bueno, estos dos videos últimos, o tres, depende del tiempo que tardemos, hablan de los totalitarismos. Primero vamos a hablar del fascismo por una cuestión cronológica, es decir, sucedió antes. Si bien para nosotros suele ser más conocido el nazismo por su presencia mediática, por la figura de Hitler, por el Holocausto, no podemos entender el nazismo si no entendemos antes el fascismo. No es que sean lo mismo, pero son dos movimientos que están muy relacionados uno con el otro. De hecho, tanto Hitler como Mussolini, que es la persona de la foto, que es el líder del movimiento fascista en realidad, fueron socios y tuvieron una gran cantidad de aspectos en común. ¿Por qué hablamos de totalitarismos? Hablamos de totalitarismos porque hablamos de movimientos que llevan esa participación del Estado a una participación total. Todo lo que una persona hace debe de estar dentro del Estado. Por eso se habla de estados totalitarios. El margen de libertad de las personas es muy poco, o casi nulo, por lo menos dentro de lo que es la ideología fascista totalitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las libertades individuales existen siempre y cuando estén subordinadas al bien común. De vuelta, chicos, estamos explicando, no quiero que nadie piense que estamos a favor de esto, porque de hecho todo lo contrario, pero es muy claro que estos movimientos totalitarios buscan evitar que las personas tengan libertades de acción. Vamos a explicar un poco cronológicamente cómo surge el fascismo en Italia y vamos a después seguir adelante con esto. Para entender el fascismo tenemos que entender qué fue lo que hizo Italia en la Primera Guerra Mundial. Italia tenía un pacto con las potencias centrales. Si nosotros recordamos lo que dijo Loni, estaban las potencias centrales, que eran el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Turco. Italia en un principio se suponía que estaba aliada a ellos, pero venía negociando también con Francia y con Inglaterra una posible alianza, porque en realidad el principal problema de Italia era, territorialmente hablando, era la anexión definitiva del Véneto. El Véneto es esta región que está al norte de Italia, lindante con lo que hoy es Eslovenia y Croacia, y ese territorio era parte de un conflicto territorial, valga la redundancia, con el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro era un imperio, es decir, un gobierno, si bien no totalitario, claramente es un gobierno imperial, es autocrático, es un gobierno en el cual el emperador Francisco José tiene un gobierno absoluto y había conquistado varios territorios cercanos al territorio precisamente austríaco y se había expandido por todo lo que sería la zona de Yugoslavia, de la vieja Yugoslavia, Serbia, Croacia, llegando a los límites del Imperio Turco, que tenía territorios en Europa. En esa expansión territorial del Imperio Austrohúngaro había conflictos con Italia. Entonces, cuando comienza la Gran Guerra, Italia, en vez de participar junto con los países centrales, termina participando de motu propio contra el Imperio Austrohúngaro.
Lo que suponían que iba a ser una guerra rápida, al igual que en el resto de las guerras, fue una guerra de posiciones, una guerra de trincheras, pero con la circunstancia particular de que se luchaba en la zona de los Alpes austríacos, los Alpes italianos, el Tirol, con lo cual la guerra fue bastante particular y muy dura. Si bien en la mayor parte de la guerra de los territorios europeos, cuando llegaba el invierno las condiciones eran muy duras, en este frente en particular fueron así casi todo el tiempo porque se luchó cerca de las montañas. Italia sufrió 1.100.000 muertos y cuando termina la guerra, en la Paz de París, Italia no consigue muchos territorios, consigue afianzar un poco de los territorios del Véneto como los tenía, pero no consigue una expansión territorial importante. Tampoco consigue colonias en el África, que era la otra intención fuerte que tenía Italia para crear un imperio colonial al estilo del francés o el inglés o el alemán. Entonces no hay una buena aceptación por parte de Italia del resultado de la guerra, de la población. Se sentían como parte de los países vencedores y se sentían sin ninguno de los beneficios que habían tenido los países vencedores. Este descontento se ve, por ejemplo, en el arte, con movimientos como el futurismo, las imágenes son de ese movimiento, en las cuales se ve toda una sociedad que viene al futuro, que va a ser muy violenta, que va a ser muy dura para sobrevivir por parte del individuo, y entienden que el Estado no ha ayudado a la mayor parte de la población. Esto es lo que genera la crisis en las democracias liberales, es decir, el descontento y la desconfianza de la población sobre la idea de que un gobierno democrático con grandes libertades les va a dar posibilidades de cumplir con los objetivos personales. Es por eso que en Italia, y a partir al influjo de lo que había sido el triunfo de la Revolución Rusa, comienza lo que se llama el Bienio Rojo. Esto es muy importante, Adriana lo explicó muy bien, pero queremos siempre hacer hincapié porque este movimiento que surge en la Unión Soviética a partir de la aparición de la Unión Soviética demuestra que una alternativa al capitalismo era real, era posible, y demuestra que esa alternativa al capitalismo era de color rojo y repartía las propiedades y las riquezas para sectores cada vez más amplios de la población. Poblaciones que venían muy golpeadas de la Primera Guerra Mundial se encontraban con que esto era muy atrayente, sobre todo para los sectores de la población más atrasados. En los años 1919-1920 llamamos este bienio rojo porque las elecciones locales fueron ganadas precisamente por el Partido Comunista, por los partidos de alternativa socialista, y hay entonces un crecimiento en la opinión pública de estos modelos alternativos. Italia tiene también un sector muy tradicional y conservador. No se olviden que Italia es el lugar donde reside el Papa y la Iglesia Católica es en estos momentos, sobre todo a principios del siglo XX, seguía siendo una fuerza conservadora muy importante, y había un rey. Entonces el conflicto estaba a la vuelta de la esquina. El rey Víctor Manuel, que había sido el nieto, de quien había logrado la unidad italiana, que se había dado hacía muy poco, porque la unidad italiana se da hacia fines del siglo XIX, entre el año 1865 y 1870, porque hasta ese momento Italia era un conjunto de reinos separados.
Entonces el conflicto venía tocando la puerta, decíamos recién, y había algunos sectores que eran más tradicionales y que estaban en contra de esta posibilidad de un gobierno comunista. Esos sectores empezaron a apoyar a distintos grupos de derecha, es decir, más tradicionales, que consideraban que la violencia política era una forma válida de hacer política y era una alternativa. Esa violencia política no es propia solamente de los movimientos de derecha de la época, pero era una alternativa válida, y de entre esos grupos surge la figura de Mussolini, que en su momento había sido parte del Partido Socialista, pero Mussolini, descontento por el poco rol que encontraba dentro del movimiento socialista, se vuelca un poco más hacia la derecha y organiza en el año 1922 la Marcha sobre Roma, es decir, un conjunto de personas armadas por sus propios medios que entran a la ciudad capital. Acá vemos algunas imágenes de la marcha. Entran a la ciudad capital y reclaman la participación política y ser parte de los gobiernos. El rey le da a Mussolini una entidad muy fuerte, reconoce en Mussolini un aliado político y hay una posibilidad de que Mussolini acceda al gobierno. Como desenlace de la marcha, el rey Víctor Manuel le solicita a Mussolini la formación de un gobierno. En los sistemas parlamentarios de la época, es el rey quien le solicita a un representante de alguno de los partidos políticos la formación de un gobierno, otorgándole a alguien el rol de primer ministro, y luego ese primer ministro tiene que acordar con el resto de las fuerzas políticas para conformar un gabinete que lleve adelante el poder ejecutivo. Se dice que el rey Víctor Manuel llegó a esta decisión porque tenía miedo de no poder controlarla y que hubiera una guerra civil, o algunos dicen que en realidad Víctor Manuel estaba conforme con la idea mussoliniana y a partir de acá generar un gobierno que fuera acorde a sus intereses. Sobre todo, lo que sí estamos seguros es que Víctor Manuel vio en Mussolini la posibilidad de dejar de lado esa amenaza que suponía el socialismo, y generó un gobierno con el cual tuvo pocas diferencias. Bien, a partir de este momento se impone un gobierno totalitario, y en la segunda parte del video, que viene a continuación, vamos a explicar cuáles son esas características de ese gobierno totalitario. Nos vemos.